Bueno, vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas sobre la iglesia, sobre la membresía de la iglesia. En un principio había avisado o había informado que íbamos a hacer un cursillo para todos los hermanos que están llegando en estos últimos meses, incluso desde el año pasado, pero consideré que es conveniente de que hagamos los días miércoles para todos los hermanos, incluso también para los hermanos que ya tienen años en la iglesia, porque nunca está de más volver a recordar o repasar algunos conceptos. Pero debo decir que un curso de membresía, como bien significa o qué es ser un miembro de una iglesia o qué significa la membresía de una iglesia, probablemente de los que están aquí son muy pocos los que alguna vez hicieron un curso de membresía. Quiero ver sus manos. Los que están acá, ¿alguna vez hicieron un curso de membresía? Levante las manos. Nadie. Entonces no estaba desacertada la idea de que podamos hacer para la iglesia, y espero que cada miércoles venga más gente, un curso de membresía. ¿Por qué? Porque las características predominantes de una sociedad, y especialmente la sociedad occidental, es el marcado individualismo, muy marcado, porque el hombre occidental tiene como una severa amenaza todo lo que se levanta en contra de su libertad o de sus planes o de sus sueños. Así que mayormente el individuo occidental, somos todos nosotros los occidentales, tenemos una especie de alergia al compromiso, ¿sí? Somos un poco alérgicos a la responsabilidad de los compromisos. Yo solito, yo hago lo que creo conveniente, lo que me gusta lo hago, lo que no me gusta no lo hago. Y la pregunta es, ¿la iglesia debe ser así? ¿Qué es lo que las Escrituras nos enseña acerca de cómo debe ser la función de los miembros de una iglesia? Creo yo que podemos entender la base bíblica entre tantas cosas que la palabra enseña que es la iglesia en forma comparativa. Por ejemplo, una desagradable novela o ficción llamada Código Da Vinci, habrán escuchado, habrán leído, habrán visto una de esas películas, quieren aducir en la historia o forzar la historia de que Jesús tenía una relación amorosa, sentimental con ¿con quién? ¿Se acuerdan? María Magdalena, ¿sí? Forzar un matrimonio y que tuvo algunos hijos por allí, una herejía. Cuando la Biblia claramente dice que Jesús sí tiene una esposa o una desposada, que van a abrir las bodas, y no niega que la iglesia es la esposa del Cordero. También Pablo es uno de los que enseña de una forma ilustrativa, antropológica, de que la iglesia es también un cuerpo. Habrán escuchado el concepto de que somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza y todos somos miembros del mismo cuerpo. Hay un texto que me gusta siempre citarlo cuando estoy por tocar eclesiología, pero el Salmo 68, versículo 6, nos enseña con una palabra muy clara y muy fácil de entenderla. Dice el Salmo 68, 6: Dios hace habitar, ¿cómo? En familia. Digo conmigo, familia. O sea, el concepto de iglesia también es familia. Dice, Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? ¿Saben qué es estar desamparado? A ver, alguien, mire, estos son talleres, así que pueden participar, ¿sí? Estar solo, dice. Desprotegido, que nadie lo ayuda. Claro, porque de ahí viene la palabra desamparados, sin padres, ¿sí?
O sea, huérfanos, sin protección, sin nada de que identifique como una familia. Ahora, fíjense ustedes, Dios a todos los que estábamos como desamparados nos hace habitar en familia. Pero el versículo no termina allí, dice: saca a los cautivos a prosperidad, porque en la familia de Dios uno prospera, y no estoy hablando del dinero, forma parte, el dinero puede formar parte, pero la prosperidad de Dios es mucho más allá que tener dinero, ¿sí? Muchísimo más allá. Pero lo que no hay duda es que en la familia de Dios somos prosperados. Pero dice más, a los rebeldes, dice: los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, una de las cosas que la Biblia también enseña, no tan solo que la iglesia es la esposa del Cordero, sino que también es un cuerpo, también dice que somos una familia. Quizás para la introducción de la charla de membresía, que vamos a tener una serie de enseñanzas, voy a utilizar esta noche como el ejemplo ilustrativo de una familia, como introducción, para que podamos nosotros entender la importancia de una membresía. ¿Una familia tiene miembros? Sí, se dice los miembros de una familia, que está identificado por el papá, por la mamá, si es que los hay, los hijos. Esa es una familia, ¿sí? Ya cuando incluimos abuelos, tías, tíos, cuñados, primos, ya son parentela. ¿Queda claro eso? Pero familia instituida y constituida bíblicamente es papá, mamá, y así haya un hijo, es una familia. ¿Queda claro? O sea, la familia también tiene miembros. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es la actitud de los miembros de familia? Si yo soy el esposo, el padre de familia, y mi esposa me cocinó sin sal y no tiene gusto la comida, es en ese momento que me enojo con mi esposa y decido yo pasar a vivir con la familia del frente. ¿Así hace usted? No. Porque cada familia se identifica con el hogar, con la familia que pertenece. La membresía de una iglesia es como una familia. Por lo tanto, debemos entender las importancias implicativas que tiene de ser miembros de una iglesia. Por esa razón es que en esta noche vamos a introducirnos en lo que es un cursillo de membresía. Porque, ¿cuántos de los que están aquí están viniendo desde este año? Levante la mano. Los que están viniendo desde... Bien arriba, muy bien. Desde este año no, Patricia, vos no, desde este año, ¿sí? Levante la mano. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuántos vienen desde junio del año pasado ya? Desde junio, mitad del año pasado. Levante la mano más o menos los que vienen desde junio. O desde enero del año pasado. Ya hace un año. Ajá, muy bien. Acá, ¿aquí más? Bien. Como se darán cuenta, si ya hace un año que están viniendo, si ya hace medio año que están viniendo, o ya vamos para los 3 meses que están viniendo, yo como pastor de la iglesia me honro y le doy gracias al Señor y bendigo sus vidas y les damos la bienvenida por habernos escogido para ser su hogar, para que ustedes puedan desarrollar, crecer y multiplicarse dentro de la familia espiritual que es la iglesia de Cristo. Ahora bien, la iglesia de Cristo es una iglesia universal, es única en todo el mundo, ¿sí? Esa es la iglesia espiritual. Pero a su vez está la iglesia local, que cada iglesia local es la familia que nosotros integramos y que necesitamos identificarnos por varios principios que lo vamos a ir desarrollando durante estos días miércoles. Por lo tanto, no podemos nosotros negar que si pertenecemos como miembros a una familia, hay privilegios, hay derechos, pero también hay obligaciones y responsabilidades que cumplir. Entonces, el problema del hombre contemporáneo es que quiere hacer y desarrollar su vida
con una independencia, incluso diciendo que es cristiano, pero no querer tener ninguna relación con la iglesia. A todos los presentes y a toda la iglesia de la iglesia local, nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Reformada, Jesucristo es Señor. Vamos a aprender por qué nos llamamos iglesia. Vamos a aprender por qué nos identificamos como bíblicos. Y hoy creo que es muy importante identificarnos como bíblicos, porque nuestras prácticas deben ser bíblicas. Y vamos a también aprender por qué nos llamamos reformados. Y sería bueno de que usted también, si se va a identificar y dice, yo pertenezco a esta congregación, yo soy miembro de esta iglesia, sepa decir usted por qué somos una iglesia bíblica reformada. Como sabrán, estamos a meses de cumplir o conmemorar los 500 años de qué. No va a decir del pastor, ¿no? No es cumpleaños del pastor. ¿Cumpleaños de qué? 500 años de la Reforma Protestante. Entonces tiene mucho que ver la historia en lo que nosotros como iglesia practicamos y nos identificamos. Entonces va a ser muy necesario de que usted no falte estos miércoles, y especialmente a todos los hermanos que se están sumando y dicen, muchos de ustedes ya me dijeron, yo quiero pertenecer, quiero ser miembro de esta iglesia. Van a ser bienvenidos, pero es necesario que cumplan primero con este curso de membresía, porque luego van a ser evaluados por el Consejo Pastoral en una entrevista, para que luego de esa entrevista los pastores, los ancianos y pastores de la iglesia, vamos a sugerir a la iglesia madre, a la iglesia total, de que se pueda aceptar y aprobar y bendecir a los nuevos miembros de la iglesia. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene bases bíblicas para por qué tener parámetros, por qué moverse bajo reglas y lineamientos bíblicos y eclesiásticos. Una de las cosas que quisiera compartir justamente es esta introducción. Muchas veces, muchas personas que se identifican o profesan ser creyentes y pretenden tomar una relación personal con Cristo, pero al mismo tiempo sin tener una relación vital con la iglesia, están cayendo en un grotesco y peligroso error. ¿Por qué? Porque decir que soy cristiano y no congrego y no me identifico con una iglesia es ni más ni menos que ir en contra de algo que verdaderamente Cristo tuvo mucha intención de mostrar, que es su iglesia y la importancia que tiene. Vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14. Lo que Pablo quiere decir es que si Cristo se dio a sí mismo por nosotros, es para algo. Y fíjese en lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Está hablando de Cristo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Leen ustedes el para? Hay un propósito, porque Él se dio por nosotros. Para redimirnos. ¿Saben lo que es la palabra redimir? Pagar un precio, comprar, ¿sí? Redimir es pagar el precio, un costo de alguien que está esclavizado para darle la libertad. Eso es redimir. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Él nos redimió de toda iniquidad, y dice, y purificar para Él mismo, para sí mismo, ¿qué cosa? Un pueblo propio. O sea, el propósito de tu salvación no es que Cristo quería tener cristianos salvados individuales, no, sino que Él los salvó para que sean un solo pueblo propio de Él. Por eso Él los compró, somos de Él. Por ende, ya aparece otra palabra, no tan solo somos familia, sino que somos también, ¿qué cosa? Un pueblo. Ahora, ¿qué características gubernamentales tiene un pueblo? Por ejemplo, ¿qué hay en un pueblo? Gobierno, leyes.
constituciones, estatutos, ¿sí? Reglas que cumplir. Hay cosas, convivencias en una sociedad. Hay cosas muy claras que cuando Cristo está mostrando cuál fue su intención, es redimir, comprar a un pueblo para que sean, ¿qué cosa? Comprar a nosotros para que seamos un pueblo para sí mismo. Entonces, el énfasis que está haciendo, Pablo enfatiza aquí que en muchos otros lugares también de la Biblia muestra que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar individuos aislados que crean en Él. No es posible. Necesitamos entender que si yo soy salvo, una de las principales evidencias es identificarme visible y activamente con la iglesia local. A esto nosotros podemos ver que realmente Jesús tuvo un gran interés de resaltar esto. Un gran interés. En el Evangelio San Juan, en el capítulo 17, Jesús está mostrando en una oración íntima con el Padre, está mostrando la intención y la importancia y el interés que Cristo le da por la unidad de su pueblo. Fíjense ustedes que claramente Jesús en Juan capítulo 17, versículo 11, ¿qué es lo que dice? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean individuos cada uno. ¿Así dice? No, o sea, no para que cada uno viva individualmente, sino que la oración de Jesús, intercesora, está mostrando la intencionalidad. Jesús está rogando para que su iglesia sea que haya una unidad. Él está pidiendo al Padre que esa unidad pueda ser perfeccionada, manifestada en una medida cada vez mayor, en crecimiento, en compromiso, en entrega. Solamente estoy introduciendo porque todos los miércoles vamos a ir tocando distintos aspectos de la membresía. ¿Por qué es importante pertenecer como un miembro? Ahora bien, vamos a ver algunos textos que hacen referencia de que no todos son la iglesia de Cristo. No todos. Porque el mismo Jesús está diciendo en el mismo capítulo 17 de Juan, en esta oración, Él revela claramente su misión aquí en la tierra. Y como hemos venido aprendiendo de que la salvación es de Jehová, que es Dios el que da la salvación. Y el plan de salvación, ya lo hemos enseñado muchas veces y lo vamos a seguir enseñando, es basado en la soberanía de Dios. Dios salva a los que Él escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Eso ya lo hemos aprendido. Pero fíjense ustedes que estando Jesús en esta tierra, en este mundo, siendo el más grande y más poderoso predicador que caminó en este planeta Tierra. En la historia del cristianismo podemos resaltar muchos grandes predicadores poderosamente investidos por el Espíritu Santo, pero nadie se igualó a Jesucristo. No tan solo Jesús era un poderoso predicador del Evangelio, sino que todo poder y toda autoridad estaba sobre Él. Con gran poder y autoridad hacía señales y maravillas y milagros, pero sin embargo, no todos creyeron. Sin embargo, no todos fueron salvos. Entonces, no podemos decir que no es porque Jesús no fue un gran predicador, sino que la predicación y la exposición del Evangelio provocó la salvación de aquellos que estaban destinados para ser salvos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A todos estos que salvó, Jesús muestra un gran interés de resaltar en este capítulo 17 de que formamos un cuerpo, que formamos un pueblo, que formamos una familia, somos la iglesia de Cristo. Dice el versículo 5 del capítulo 17: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Podemos interpretar ese texto? He manifestado tu nombre
¿A todo el mundo? No. Dice ¿a quién? A los hombres que tú me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Quién es el que le dio a estos hombres para que sean el pueblo de Dios? El Padre. Por eso dice, tuyos eran y tú me los diste. Es como que el Padre escogió ante la fundación del mundo a un número que solo Dios sabe de personas que iban a ser salvos. A ese gran número de personas que iban a ser salvos se lo dio a Cristo. Eso vamos a ver un poquito más adelante lo que significa la unión espiritual con Cristo. Por eso es que nosotros estamos en Cristo. ¿Se entiende esto? Nosotros estamos en. ¿Por qué? Porque el Padre a todos los que Él escogió los dio a Cristo. Nosotros estamos en Cristo. El motivo de Jesús al venir a este mundo era redimir, como hemos leído de Pablo en Tito, pagar el precio por estos a quien el Padre les ha dado. Por eso Jesús dice, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Quiénes han conocido? ¿Todo el mundo conoce esto? No. ¿Quiénes son los que han conocido? Los que del mundo me diste, dice el Señor. O sea, está hablando de un pueblo especial, está hablando de la iglesia. La iglesia que ha sido salvada y redimida por el Señor, ¿qué hace? Conoce a través de Cristo el propósito del Padre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Estoy introduciendo por qué es importante ser miembro. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Siempre partamos del contexto para que sepamos a quién se refiere Jesús. Y ellos las recibieron. ¿Quiénes las recibieron? Los hombres que del mundo me diste. Siempre está hablando de ese grupo, de ese pueblo escogido, ¿sí? A ellos son los que oyeron, ellos recibieron la palabra y ellos han conocido verdaderamente que salí de ti y ellos han creído que tú me enviaste. Aquí lo que vemos en el versículo 8 es un texto de soberanía de Dios, absoluta soberanía de Dios. Pero también vemos nosotros la responsabilidad del hombre, porque el hombre no es un robot, el hombre no es un títere, ¿sí? Dios actúa soberanamente y el hombre actúa responsablemente. Ahora, yo ya le dije que eso es una doctrina que no sé explicarla. No sé si habrá algún teólogo que sepa explicarla, porque son dos verdades paralelas que no se tocan. Dios es soberano y el hombre es responsable. Ahora, lo que sí podemos ver nosotros es que la Escritura está mostrando la importancia que Cristo en su oración, porque la oración es la expresión del alma, ¿sí? En su oración, Cristo está mostrando la importancia que tiene la iglesia para Él. Sigamos un poquito más adelante. Versículo 9. Este versículo es contundente, como se diría. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hombres que del mundo me diste. Yo ruego por ellos. Fíjense ustedes, Jesús, el Señor, el sumo sacerdote que nos convenía, el que intercede por su pueblo, dice, yo ruego por ellos. Y Jesús aclara aún en su oración diciendo, no ruego por el mundo. Sé que ese texto es fuerte, y especialmente para los que son universalistas. Dios en su palabra revela que Jesús orando dijo, yo ruego por ellos. ¿Quiénes? A los hombres que del mundo me diste. No ruego por el mundo. Y aclara, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, hermanos? ¿Puede entender la importancia que usted tiene para Jesucristo? ¿Puede entender?
la importancia que usted tiene para Jesucristo, que en su oración Él estaba orando por usted? Porque acá no dice su nombre o mi nombre, pero si usted forma parte de los escogidos que ha sido llamado para salvación, en esta oración usted estaba en la lista del Señor. Así que, mis hermanos, es un motivo para estar feliz, ¿no es cierto? Es más, no es la única oración. Según Hebreos dice que Él vive para interceder por nosotros. Todo el tiempo es nuestro sumo sacerdote que nos convenía, mis hermanos. Dice, continuando un poquito, versículo 11, dice: ya no estoy en el mundo, mas estos. ¿Quiénes? Todos los que del mundo me diste. ¿Están dónde? En el mundo. Ajá. Pero yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿A quién guarda el Padre? A los hombres que del mundo me diste. ¿Sabe que está hablando de la iglesia? ¿Sabe que la iglesia está protegida por el Padre? Y usted dirá, pero no puede ser, miren lo que pasa con esto. Sí, hermanos, pero ¿qué es el problema? Un accidente, una muerte, para Dios no es un problema eso, sino que es todo lo contrario. Son oportunidades para la iglesia de poder ver aún más la fidelidad de nuestro Dios para con nosotros. Porque saben, mis hermanos, no es el problema las vicisitudes y los problemas que podamos tener acá, sino la garantía de la gloria venidera que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice que Él es fiel en preservarnos, sin guardarnos, sin caídas para aquel día. Ahora, continuando con esto, el versículo 12 dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Fíjense ustedes, Cristo asciende a la gloria, y nosotros aquí en este mundo, para que nosotros podamos tener cumplido su gozo. ¿Cuándo? Cuando empecemos a vivir y a tratarnos y a entender que somos un pueblo, el pueblo del Señor, lavados por su sangre, llenos de las virtudes más gloriosas que nuestro Señor nos ha dado, sellados por el Espíritu Santo y garantizados de herencia eterna. Así es el pueblo de Dios, así es la iglesia. Por eso es que creo yo que muchas de las iglesias modernas del siglo XXI están abrazando herejías y cayendo en apostasías por desconocer el valor que tiene la iglesia para los ojos de Cristo, porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que son acciones justas de los santos. En otras palabras, Jesús en su oración está mostrando claramente el por qué debemos nosotros estar siempre viviendo en una santidad que cueste, que duele, que sea sacrificial. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Él compró para que sea santa como Él es santo. Vamos a ir un poquito más adelante. Dice el versículo 14, ¿cómo es el carácter de la iglesia a quien Jesús estaba orando? Mire que todavía no había llegado Pentecostés, todavía no había iniciado visiblemente la iglesia. Esto era antes de que Jesús muera, pero Él ya estaba orando, ya estaba intercediendo, y en su oración estaba advirtiendo y lo que iba a pasar, y es lo que pasó. Versículo 14, Jesús dice esto: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Diga conmigo: porque no soy del mundo. Ahora decía tu hermano: tú no eres del mundo. Es muy importante recalcarnos, porque pareciera ser que nosotros todavía creemos que pertenecemos a este mundo. Y del mundo Él nos sacó y nos hizo un nuevo reino, una nación santa, un pueblo comprado por la sangre de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia está proclamando para aquellos que antes estaban desamparados y que caminaban en tierra seca. Ahora han sido por su gracia llamados, adoptados hijos suyos, puestos en la familia de Dios, y nosotros somos este pueblo. Por eso Jesús dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Sabe lo que es aborrecer? Odiar. Odiar es tener asco. Esa es la palabra aborrezco.
me da asco, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes de que esta palabra pareciera ser fuerte, pero quien practica la identidad cristiana verdadera provoca eso hacia el mundo. Claro que sí, mis hermanos. Cuando alguien se identifica como una persona bíblica que cree en las Escrituras y que cree en la palabra de Dios aplicada en su Biblia, en su vida, va a mostrar rechazo de la gente que está en tinieblas. Claro que sí. En el trabajo usted va a ser desplazado, o no lo van a tener en cuenta, o le van a hacer burla. La va a pasar mal. En la familia. Cuando usted no era cristiano, toda su familia lo amaba, lo llenaba de besos, de regalos, era el mejor de todos, pero usted se convirtió y pasó a ser el loco, aleluya. El peor de todos. El aguafiestas, el que no participa en nada. ¿Se dio cuenta? Ahora simplemente es porque Jesús dijo esto. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto también vamos a aprender un poquito más adelante, cuando Pablo en Filipenses capítulo 3, 20, 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Nosotros tenemos una identidad de ciudadanos. Y por esa razón, mis hermanos, es que un cristiano que dice que es cristiano y no se congrega y no participa activamente de la vida eclesiástica de la iglesia, con compromisos, con responsabilidades, sino más bien que invierte y todo el tiempo en su vida y el cansancio y la pasión en las cosas de este mundo, y se deleite en el pecado y se deleite en las concupiscencias de la carne, claramente es cuestión de ver la naturaleza, porque la Biblia no guarda secreto cuando dice que el puerco lavado vuelve al barro. La naturaleza es la que gobierna. Entonces usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo eso que está diciendo pastor con la membresía? Mucho, mis hermanos, mucho. Estamos hablando de que hay algo que Jesús expresó en su oración, y la importancia más grande es que usted y yo no tan solo pertenecemos a la iglesia local llamada Jesucristo el Señor, sino que pertenecemos a la única iglesia espiritual a quien Él viene a buscar. Y nosotros estamos en estas condiciones. Versículo 15: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. En comparación con el versículo 6 que hemos leído, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo que hemos leído, ¿cuál es? 15. No ruego que lo quites del mundo. O sea, Jesús está diciendo, están en el mundo, pero del mundo el Padre los sacó y me los ha dado. Así que no significa que ahora lo tenemos que arrancar del mundo, sino que mientras están en el mundo sean guardados por el Padre. Si no, dice que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál es el anticuerpo? ¿Cuál es el antídoto para no contaminarse? ¿Cómo un cristiano puede vivir en este mundo antibíblico, anticristiano, homicida, oculto, lleno de tinieblas? ¿Cómo un cristiano puede sostenerse? Lo dice allí, versículo 17. Jesús dijo, la forma en que se santifican, que se purifican, que se limpian, que se lavan, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y eso es un gran privilegio. Yo me siento feliz al tener la palabra de Dios con nosotros. Si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, a la que te comprometes, a la que participas, probablemente al final de tu camino te des cuenta que nunca fuiste conocido por el Señor. Es muy importante entender esto. Hay que tener cierto cuidado porque desde que Internet entra a la casa, todo tipo de mensaje puede entrar a la casa.
Y la excusa más clara de alguien que no quiere comprometerse con la iglesia local es caer en esas famosas redes de la iglesia en casa. Alguno lo habrá leído, alguno lo habrá escuchado, alguno lo habrá visto, pero muchos dicen, no hace falta congregarse. Si yo estoy bien con el Señor y en mi casa nosotros partimos el pan y compartimos la palabra del Señor, no hace falta congregarse. Pero mis hermanos, el cuerpo de Cristo es orgánicamente vivo. Y una persona que se aleja del Señor es la mutilación. Es como si fuera una mutilación, que va a ser desangrado y pronto va a terminar muriendo. Eso es lo que la antropología, la enseñanza, la ilustración del cuerpo nos está enseñando. Ahora, no quiere decir que congregar significa ser salvo. No, pero sí es una clara evidencia, porque justamente la Escritura, y hay muchos textos donde justamente muestra claramente la importancia de estar congregados. Ahora, vamos a ver nosotros específicamente para esta introducción la necesidad de responder ¿por qué necesito yo estar congregado? ¿Por qué? Muy bien, en el capítulo 17, ya la parte final de lo que venimos hablando, Jesús, en el versículo 20, en su intercesión también menciona la misión y la función de la iglesia. Versículo 20. Vamos a leer el 18. Como tú me enviaste al mundo. Pregunta, ¿Jesús obedeció al Padre cuando fue enviado? ¿Más o menos? ¿O a la perfección? ¿Qué pasaba si Jesús obedecía un 60%? No iba a ser glorificado el Padre ni él iba a cumplir su misión. Ahora, a mí me preocupa este texto. Me preocupa cuando dice, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, más o menos así yo los envío al mundo a ellos. ¿No suspiraría de alivio usted si diría así? Más o menos así yo lo envío. Pero la palabra así es una palabra como comparativa. De igual manera, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. ¿Por qué? Porque me diste a todos estos, Padre. Ahora son míos, como también son tuyos, pero son míos. Yo, así como tú me enviaste, los envío. Hay una responsabilidad. La iglesia es enviada. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y acá viene la misión. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que la iglesia tiene responsabilidades, tiene que cumplir misión, tiene una tarea encomendada. Por eso es que en la oración Jesús está mostrando la importancia que tiene la iglesia para él. Y en esa oración Jesús está diciendo esto, versículo 21, para que todos sean uno. ¿Sabe por qué necesitamos una iglesia con membresía activa? Para que seamos uno. Para que seamos uno. Un individuo no es uno. Cuando alguien está comprometido con el Señor, está comprometido en un pacto de amor con el Señor hasta la muerte. Los hermanos que tienen muchos años ya me habrán escuchado decir muchas veces esta ilustración, pero me gusta, así que la voy a decir de nuevo. ¿Qué diferencia hay ser comprometido que ser involucrado? Es una gran diferencia. Muchos dicen, yo estoy involucrado en la obra, pastor, yo estoy involucrado. Pero no es lo mismo, hermano. Y el ejemplo que siempre doy es el plato, un plato con un par de huevos fritos y un pedazo de jamón. Rico para esta hora, ¿no? Unos huevos fritos y un pedazo de jamón.
Y allí hay dos personajes, uno que se involucró y otro que se comprometió. La gallina se involucra, porque ella puso el huevo y se fue. Pero el chancho se comprometió, porque para hacer jamón se tuvo que morir. Puso su vida. Esto es lo que nos ayuda a ilustrarnos de que la iglesia no necesita gente involucrada, sino gente comprometida. Esto nos va a llevar a entender la importancia de la iglesia local con sus miembros activos en compromiso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si no lo hacemos, simplemente seremos visitas. Y necesitamos nosotros aprender lo que es amar al prójimo, compartir con las necesidades de la gente, ayudar al que está caído, llorar con el que llora, reír con los que ríen, pero para eso se necesita una identidad de cuerpo. Si yo no soy miembro de una iglesia, soy una visita. Soy una visita. Volvemos al ejemplo de la familia. Cuando viene su hijo o su hija de la escuela, se saca la zapatilla, agarra un vaso de jugo, de gaseosa o de leche fría y se tira en tu cama a ver la tele. ¿Sí o no? Puede ser, ¿no? Se tira a ver la tele. ¿Y qué dice él? Estoy en mi casa. Ahora, una visita no hace eso. Una visita no hace eso. El comportamiento de la visita siempre es limitado. ¿Sí o no? Probablemente usted a la visita la atiende, le da de comer, le da el plato principal, luego viene el plato, el postre, ¿sí? Y le da un buen refresco. Y ya conversó, ya son las 1 de la mañana y no se va. Y ya son las 3 de la mañana y sigue sentado allí. Y usted dice, es tarde, ¿no? ¿Sabe que la visita en algún momento se pone tensa la relación, está incómoda? Porque es visita. ¿Sí o no? Hay proverbios que lo vamos a ver como diciendo, no estés tanto en la casa de tu vecino hasta llegar a hartarlo, dice, ¿no? Te puede llegar a aborrecer tu vecino. ¿Por qué? Porque lo cansaste. La relación de familia es diferente. Ahora, un hijo puede venir y abre la heladera y saca la gaseosa, toma un poquito y vuelve. Es mi hijo, está en mi casa. Pero que venga el vecino de la esquina, entra a mi casa, me abre la heladera y tome la gaseosa y diga gracias y se va. Hay relaciones que no se entienden porque no son coherentes. ¿Y qué pasa con la corrección y la disciplina? Se necesita corregir, se necesita instruir, se necesita disciplinar. Si mi hijo está jugando al fútbol en la esquina con todos sus amigos y resulta de que mi hijo rompe la ventana de un pelotazo de un vecino, yo puedo ir con todo mi derecho y sacar el cinto y darle a los 22 jugadores. No, porque no son todos mis hijos. Yo puedo reprender y disciplinar a mi hijo porque es mi hijo, pero no puedo hacer eso con alguien que no es mi hijo, que no pertenece a la familia. Creo que los ejemplos son muy sencillos, pero es demasiado ilustrativo para entender la importancia que tiene de una vida congregacional. Quiero ir ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a sacar algunos principios muy importantes también de la vida congregacional. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice, vamos a leer el versículo 37. ¿Cómo llega alguien a ser miembro de una iglesia? ¿Sí? El versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. Para recordar, Pedro estaba predicando el primer día, el día de Pentecostés, y predicó el evangelio, y fue un evangelio bastante duro, ¿sí?
que provocó arrepentimiento. Entonces dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Sabe lo que es compungir? Es como agarrar una esponja y exprimirla, sacarle hasta la última gota. Eso es compungir, un dolor. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No es todo, a los que Dios llama, ¿sí? Pero hay que predicarle a todos. ¿Quiénes acuden? A los que Dios llama. Muy bien, ¿qué sucedió? Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál fue el paso siguiente? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Es la iglesia. La iglesia. Se añadieron como 3,000 personas. Muy bien, es importante poder ver que Dios es el que hace esto. Versículo 47, la segunda parte. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía, introducía, traía a la iglesia a los que iban a ser salvos. O sea que cuando nosotros vemos que dice que fueron añadidos, la misma Biblia te responde ¿a dónde? A la iglesia. Por eso dice, el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuál es el nexo de estos dos versículos? La palabra añadir. Fueron añadidos por Dios a la iglesia ese día. 3,000 personas. ¿Se entiende esto? Ahora bien, ¿qué hacen dentro de la iglesia? ¿Cuál es la tarea? ¿Para qué están dentro de la iglesia? ¿Para qué están añadidos en la iglesia? Hoy no voy a desarrollar todo esto porque estoy simplemente introduciendo, pero estos miércoles vamos a desglosar cada cosa. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué la iglesia debe ser orgánica? ¿Por qué hay actividades que hacer? ¿Por qué hay derechos, responsabilidades? ¿Por qué la iglesia debe tener miembros? Y eso es lo que va a motivar justamente que esta iglesia pueda moverse con esa identidad. ¿Qué hacen dentro de la iglesia? A ver, ¿qué hay para hacer dentro de una iglesia? ¿Quién habló? A ver. No veo. Levante la mano. Acá. Dar a conocer su palabra. ¿Qué más? Enseñar sana doctrina. Colaborar con lo que sea necesario. ¿Qué más hay que hacer en la iglesia? Ajá, o sea, hay mucha actividad. ¿Qué es lo que vamos a leer acá? ¿Sí? Pero ¿qué hay para hacer en la iglesia? Ajá. Muy bien. Con respecto a las viudas, con respecto a los huérfanos, a los necesitados, a los enfermos, hay muchas tareas. Y con respecto al mundo, muchísima más, principalmente, ¿sí? Lo que estaba leyendo David, ¿es tu nombre? Mauricio. El versículo 41 dice que fueron añadidos como 3,000 personas a la iglesia. Ahora el versículo 42 comienza a decir cuál es la función. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay actividad que se hace dentro de una iglesia. 4 resalta ese versículo, pero ¿qué impacto tiene? Fíjese en versículo 43. Sobrevino temor a toda persona.
Porque antes eran individuos independientes, indisciplinados. No había una tarea en equipo, no había una tarea de cuerpo, no había una familia, sino que cada uno hacía lo que más bien le parecía. Ahora de pronto, 3.000 más 120, 3.120 se comportaban de una forma unánime. Solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso. Esto sobrevino temor a toda persona. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Muy bien, cuando nos reunimos tenemos en común muchas cosas. Por ejemplo, cuando el pastor nos lleva a cantar alabanza, ¿cada uno canta lo que quiere? No, cantamos todos la misma canción. Cuando lee la lectura, todos leemos y seguimos la misma lectura. Cuando un hermano está orando, todos estamos apoyando en su oración en un amén. Cuando la palabra es expuesta y predicada, todos estamos escuchando. Entonces, fíjense ustedes que estamos haciendo varias cosas en común. Pero fíjense en qué pasaría si cada uno de nosotros está congregado en su casa. Y dice, yo me alimento por internet. ¿Todos tienen en común lo mismo? No. La iglesia necesita entender que hay modelos bíblicos que cumplir. Por lo tanto, la reacción de estar juntos, en común, como una familia, entendiendo las necesidades, fíjese lo que empieza a suplir. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos son textos peligrosos para los que aman el dinero y especialmente las iglesias ladronas. Pero lo que podemos ver nosotros aquí es que la Escritura está mostrando que hay expresión de amor ministerial, bíblica, de unos hacia otros. De tal manera de que no había necesitados, porque repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo? ¿Amargados? ¿Discutiendo? No, con alegría y sencillez de corazón. Cuando a veces tengo que escuchar hermanos que dicen, no, yo me voy a congregar en mi casa con mi familia, yo le cito siempre esto, ¿y qué va a hacer con este texto? No va a tener alegría. No va a tener alegría, hermano. No hay alegría. El famoso salmo que dice, mirá, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el rocío que desciende sobre el monte. Es como el aceite, la unción, el perfume que cae sobre la cabeza y desciende sobre las barbas hasta el borde de la vestidura del sacerdote. Y dice, es tan hermoso porque allí donde están juntos en armonía, allí el Señor Dios envía bendición y vida eterna. Si no es allí, no hay otro lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alabando a Dios, versículo 47, y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor no vio que esto era un fracaso, el Señor no vio que fue una mala idea, el Señor no vio que fue un emprendimiento que no resultó, sino que esto era lo que Él había planificado de antes de la fundación del mundo. Por eso que no se quedó con 3.120 personas, sino que dice que Dios, el Señor, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Considera que es importante la iglesia? Veamos rápidamente estos 4 puntos del versículo 42. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
En algún momento de confusión y equívoco ministerial de nuestra iglesia, que ya va a cumplir este año, cumple 20 años que estoy pastoreando la congregación, en algún momento tuvimos el desliz de ser engañado por ese movimiento apostólico. Creo que fui uno de los primeros en Tucumán de entrar en esto y creo que fui uno de los primeros en salir de esto. Y gracias al Señor por su misericordia, porque no es por mérito, sino por gracia. Pero ¿saben, mis hermanos? Pude conocer lo que hay detrás de ese telón, de esos movimientos. Viajando a otros países y conociendo y estando, y sé lo que se cocina detrás de esas cocinas. Mucho. Y ¿saben, mis hermanos? Entiendo claramente que no hay más apóstoles. No hay más apóstoles. Porque los apóstoles y los profetas, de acuerdo a Efesios capítulo 2, son fundamentos de la iglesia, el cimiento de la iglesia. Y si todavía necesitamos cimientos después de 2000 años de vida de la iglesia, probablemente estaríamos haciendo los cimientos de la terraza. Pero ya no hay nada que agregarle. Nosotros somos llamados a obedecer las doctrinas de los apóstoles que por inspiración del Espíritu Santo ya están escritas. No buscamos revelaciones nuevas. No andamos detrás de revelaciones nuevas. Cuando alguien viene y me dice, tengo una palabra de Dios para tu vida, digo, ¿en qué versículo está? ¿Cómo? No, es un sueño, es una visión. No, hermano, cállese la boca. Porque la palabra profética más segura es esta. No hay otra. Ahora bien, esto significa, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, significa que continuamente eran enseñados, adoctrinados. La palabra doctrina, que hay muchas iglesias que ni siquiera la utilizan porque no saben qué significa. La palabra doctrina es conjuntos de enseñanzas, instrucciones. Adoctrinar es enseñar, enseñar, enseñar. Los padres somos los que adoctrinamos a nuestros hijos cuando les enseñamos a nuestros hijos. Por lo tanto, los apóstoles tenían las enseñanzas. ¿De quién? Del mismísimo Maestro, del Señor y Salvador Jesucristo. Y el último de todo, como un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. ¿Y saben por qué Pedro dice, mire, hay cosas que el hermano Pablo escribe que son difíciles de entenderlas, pero no dudamos que proviene del Señor? ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo fue el único y el último de los apóstoles que nada más y nada menos estuvo siendo enseñado por el Señor Jesucristo en el tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas que no les ha dado al hombre. Por eso, mis hermanos, es que nosotros debemos entender que la iglesia, los creyentes, se reunían a menudo para ser enseñados, para ser adoctrinados. ¿Sabe para qué usted viene a la iglesia? Para ser enseñado por las Escrituras, para ser adoctrinados por las Escrituras, para que su fundamento en la palabra de Dios esté firme, para que usted sea columna y baluarte de la verdad. Hermanos míos, no sé si usted se ha dado cuenta prendiendo los televisores cómo el humanismo ha crecido de una manera tremenda, de tal forma que hoy la Biblia no cabe lugar en la sociedad. Por esa razón es que hay muchos cristianos que sin educación bíblica son llevados como papel por el viento de aquí para allá. Amados hermanos, la Escritura nos enseña que perseverar en la doctrina de los apóstoles significa que los congregantes, uno de sus privilegios, uno de sus derechos y también sus obligaciones es asistir para ser enseñados y adoctrinados. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. La pregunta es, ¿los cristianos hoy en día se reúnen para ser enseñados? El estado lamentable de las iglesias modernas revelan que no hay enseñanza. Se reúnen para promocionar sus bandas, se reúnen como punto de encuentro para salir a un pub y cantar un poco de karaoke después. Es un punto de encuentro simplemente para ver quién se pone novio con quién. Hoy las iglesias son la catapulta al éxito de los frustrados del mundo. En la iglesia son exitosos. Sí, mis hermanos, porque en la iglesia van a encontrar de todo, pero
no hay palabra, no hay enseñanza, no hay adoctrinamiento. Porque cuando hay palabra de Dios, cuando hay adoctrinamiento, se cumple lo que dice el Salmo 119, versículo 11, cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire, yo me gozo en el Señor, porque no hace falta estar diciéndole a los jóvenes: no te hagas tatú, no te hagas un piercing, no hagas esto, no hace falta estar diciéndoles. ¿Por qué? Porque la misma palabra les enseña y santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El mismo salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos, tu ley, tu palabra, para no pecar contra ti. Creo que es importante entender que la iglesia debe reunirse para ser adoctrinada, enseñada. Número 2, perseveraban en la comunión. La palabra comunión significa participar en común, o es una común unión. Es algo que la iglesia, los creyentes practican, se reúnen a menudo para que puedan tener muchas cosas en común. Oramos todos por la misma persona, escuchamos todos el mismo sermón, todos somos adoctrinados con la misma palabra, todos adoramos al mismo Dios, todos nos fortalecemos, nos alentamos unos a otros, todos estamos prestos y dispuestos a servirnos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo. Yo no puedo ir a buscar ayuda en otro pueblo extranjero o un pueblo enemigo. Yo tengo mi pueblo. La idea del pueblo en el desierto peregrinando a la tierra prometida es la ilustración de la iglesia. La iglesia no necesita ir a buscar amistades, soluciones, prosperidad, comida en los pueblos enemigos. ¿Por qué? Porque te matan. Por eso Dios, ¿qué hacía? Los alimentaba, los protegía, le hacía sombra en el sol, lo calentaba con la columna de fuego en la noche. El Señor los guardaba, el Señor los libraba, y si los picaba la serpiente, Dios le daba la salida para que no mueran. Si había falta de agua, Dios le daba agua de la roca. ¿Por qué? Porque no necesitas nada del mundo. Todo está en el pueblo de Dios. ¿O no? Comunión, perseveraban en la comunión. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Todos los que tenemos vida en común, todos tenemos el sello del Espíritu Santo, todos estamos llenos del mismo Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Ya voy concluyendo, hermanos, la parte de hoy. Dice lo siguiente, Efesios 4, 4 al 6. Fíjese lo que es estar en común. Un cuerpo. Yo conmigo, un cuerpo. Somos un cuerpo. Un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, los cuales sobre todos, por todos y en todos. Bueno, ¿quién escribe esto? El apóstol Pablo. ¿Será que esto también forma parte de la doctrina de los apóstoles? Claro. Me imagino Pablo educando a las iglesias que él estaba predicando y que el Espíritu Santo la estaba constituyendo, diciéndole: bueno, vamos a mostrarle cómo deben ustedes vivir como iglesia. Deben tener un cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Tenemos muchas cosas en común, ¿no es cierto? Claro, mis hermanos. Número 3, perseveraban en el partimiento del pan. Nosotros el domingo vamos a tener la conmemoración de la Santa Cena. También eso me urge, que los hermanos puedan estar en comunión para participar. Pero todos estos creyentes se reunían en forma cotidiana para conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos meses o el año pasado, no me acuerdo, había publicado justamente que se transformó la mesa del Señor. Y hoy se llama la mesa de la prosperidad o de la abundancia. ¿Han escuchado, han visto esto en la Santa Cena? Que hay frutas, sandías, melones, hay pizza, hay empanadas, hay chisitos, hay, pero de todo, mira. Y el pan y el vino, aquí está el vino y así un pan cacho, mira. Levadura hasta acá.
Y tristemente parece más un culto ritual de la Pachamama, que es igual. Que los dos símbolos que el Señor dijo, este es pan, representa mi cuerpo, y esta copa representa mi sangre. Nada más. En algún momento lo hicimos nosotros también, ¿no? Miel, leche, aceite de oliva, aceite de la unción, uvas de los 3 colores, frutos secos, frutos del bosque. No sé, creo que faltaban los pinitos de desodorante colgados. ¿Por qué? Porque uno cree que esa es la forma, pero saben, cada vez parecía más el altar de Caín que el altar de Abel. Porque el altar de Caín había fruta de todo tipo, esto sí que era próspero. Pero en el altar de Abel solamente había un cordero que estaba ensangrentado sobre la piedra. Cuidado, porque el mismo Dios que miró con desagrado a Caín puede estar mirando con desagrado lo que hoy se dice Santa Cena. Oh, hermanos, es el corazón predispuesto a estar en comunión los unos con los otros. Hermanos, Jesús dijo esto en lo que nosotros llamamos hoy Santa Cena. Esa cena no fue nada santa. Había uno que lo estaba por traicionar, otro lo estaba por negar, 2 que se estaban disputando quién iba a estar a la derecha y a la izquierda, y la madre atrás haciendo barra para el Señor a ver quién lo ponía. Estaban todos allí en un clima tenso, y cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, se empezaron a mirar. No había nada de paz en esa cena. No era una santa cena. Pero sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Cuánto he deseado participar con ustedes de esta Pascua. Y se ve que esto no mejoró porque el apóstol Pablo tuvo que instituir la Santa Cena, porque todos se juntaban para comer en forma glotona y se emborrachaban, y ya cuando veían los hermanos estaban allí, el hermano aleluya por cualquier lado. Esto no está bien lo que hacen. El que tenga hambre coma en su casa, pero aquí van a esperar que estén todos en comunión. Porque saben, mis hermanos, estos creyentes debían entender que se tenían que juntar para conmemorar el hecho más importante de la vida y de la eternidad. Dios se encarnó y vino a este mundo a morir por ti y por mí para llevarnos a su gloria. Así que, hermanos, conmemorar la Santa Cena es tan importante. Por eso Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, examínese, no coma ni beba indignamente para no ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y mire que la advertencia de Pablo se cumple, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esta razón, dice Pablo, muchos están debilitados. ¿Conocen hermanos que ya están agarrados así? Débiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque han participado en la Santa Cena indignamente. Y los que enferman, y ya le oramos, le echamos fuera demonios, le echamos aceite, de todo. Creo que es entender esto. No participe indignamente de la Santa Cena. Y Pablo agrega, y muchos ya se murieron. Prepárese. La iglesia tiene como privilegio nada más y nada menos de juntarse para llevar adelante la memoria de nuestro Señor Jesucristo, observando la comunión que tenemos unos con otros, porque Jesús dijo, en ellos cuando son uno, yo soy glorificado. Mire, si ha tenido algún problemita entre algún hermano, si se ha mirado mal con algún hermano, si ha cruzado alguna palabra, la mejor oportunidad, el mejor día es el día de la mesa del Señor. Es el momento donde usted tiene que sincerarse con su hermano y hacerse un 8 abrazándose fuertemente y confesando que está arrepentido. Porque esa es la mejor parte de la comunión, los unos con los otros. Y el cuarto principio es perseverando en la oración. La iglesia debe estar atenta a la oración, perseverando en la oración. He creado hace un año, un poquito más, un grupo de miembros de la iglesia.
no es obligación, pero quien quiera participar solamente me dice y lo agregamos al grupo. Porque es para estar orando, para estar compartiendo palabras, es para estar alentándonos unos a otros. En algún momento hemos tenido que enseñar de que no es tanto para promocionar cumpleaños o cosas así, porque quizás desvirtuamos la necesidad. No está mal hacerlo, pero debemos nosotros orar. ¿A dónde voy a acudir sino a mi familia para pedirle que estoy necesitado? Y no hay superhombres y superhéroes en la Biblia, porque a mí el mismo apóstol Pablo decía: oren por mí, y para que se abran las puertas para que yo pueda predicar el Evangelio. Orando en todo tiempo, con acción y gracia, y con súplicas, orando uno por otros. Y la cultura de la oración es una materia pendiente en nuestra iglesia. Necesitamos aprender realmente lo que es orar fervientemente y con un corazón sincero. Y por esa razón, hermanos, es que la iglesia tiene que tener identidad de familia, de membresía. Y va a entender los próximos miércoles por qué necesitamos que usted se identifique con la iglesia. Concluyo. La gente descrita aquí en capítulo 2, del 41 al 42 en adelante, llegó a formar parte de la iglesia local que estaba en Jerusalén. Pero más adelante leemos nosotros también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 13, algo curioso para tener en cuenta, que dice: mas a todas las cosas, cuando son puestas en evidencia a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. ¿Saben por qué necesitamos también estar como iglesia y estar perseverando en unidad? Porque es allí donde mi necesidad es vista para recibir la ayuda y el socorro oportuno de parte del Señor. Porque ¿quién nos va a corregir si nosotros no nos congregamos? ¿Quién nos va a exhortar? ¿Quién te va a percibir que estás por mal camino? ¿Qué mano te va a tirar cuando caes en el pozo? Todas estas cosas van a encontrar, hermanos, las bendiciones de ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso todos los que creían estaban añadidos. Versículo 14. Por lo cual dice, Hechos. Hechos 5, 13 y 14. Vamos a leer desde el 12. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos atónitos, unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo que hacía, los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Esto está mostrando de que solamente Dios hace esto, trae justamente un gran temor a la ciudad, al pueblo, cuando una iglesia está empezando a identificarse con la legalidad y la identidad que Dios tiene para ella. Voy a terminar aquí porque esto es una introducción simplemente, pero quiero que se lleve esto en esta noche, mis hermanos. Para Dios, usted es muy importante. Para Cristo, la iglesia es muy importante. Por lo tanto, no está desatendida la iglesia. La iglesia no está abandonada. Permanentemente Él está enviando bendición a su iglesia. Y lo hace a través de dones. Y dio dones a los hombres. Muchos no entienden que los dones son hombres y mujeres dados por el Señor para bendecir a la misma iglesia, para crecer, para desarrollarse, para fructificar y multiplicarse. Así que, mis hermanos, glorifique a Dios por la vida de cada miembro. Los ancianos, los pastores, los diáconos, cada ministro que ha sido llamado, separado y apartado para el servicio de la iglesia, ore por ellos, bendígalos, téngalos en alta estima, hágalo partícipe a ellos también de cosas buenas, como de acuerdo Dios también les bendiga a ustedes. Hónrelos, guárdelos, cuídelos, evite que caigan en calumnias,
Defiéndalos. ¿Saben por qué? Porque cada ministro que Dios ha puesto a su iglesia son dones, regalos de Dios para la iglesia, para que la iglesia pueda perfeccionarse, crecer y fructificar para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Señor y Dios, en esta hora quiero darte gracias y bendecirte, Señor, por tu amor y tu misericordia. Enséñanos cada día más. Muéstranos, Señor, conforme a tu verdad y tu justicia, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, como iglesia tuya, dispuestos a ser moldeados cual barro en las manos del alfarero. Haz, Señor, tu voluntad soberana en nosotros. Hemos emprendido este camino y esta transición de querer honrarte y glorificarte a ti por quién eres tú, Señor. Así que ayúdanos y que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos convence y nos direcciona conforme a tu voluntad. Bendigo a mis hermanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.